y por la defensa de los derechos humanos, independentista, internacionalista con la lucha de clases, como eje del soporte de la clase trabajadora seguida y, como he dicho antes, aventurero, con muchos viajes a Palestina, al Sáhara, al Kurdistán, Cuba, Venezuela, Sudán. Conoce la realidad de la situación que tenemos en este mundo, pero sobre todo y especialmente la situación en Palestina, en Gaza, en Cisjordania. Desde el año, creo que 2007, ha estado viajando allí. Le ha tocado hasta pasar por debajo de los túneles, cuando eran pequeños, más grandes y tal. Ha trabajado también en proyectos de vacaciones en Cataluña, pues para chavales palestinos, formación de cursos sindicales allá en Gaza. Y sobre todo, porque es muy extenso, navegante. Ya se ha aventurado varias veces en las diferentes flotillas que han salido hacia Gaza, y no ha llegado ninguna, pero en esta última ocasión la flotilla no llegó, pero los pasajeros sí, y además fueron encarcelados. Entonces tenemos aquí a Edu para que de alguna forma nos exprese sus vivencias durante la detención, las detenciones, lo que sufrieron en la cárcel, la situación de Gaza, porque sigue en constante contacto con ellos y es importante saber el día a día, porque nos han vendido que ha habido un acuerdo de paz y que ya se ha acabado todo, pero las muertes continúan. Es un engaño, entendemos así, pero qué mejor que Edu pues nos cuente todas estas experiencias que ha vivido, que las lleva aquí dentro, eso solo lo sabe el que las ha sufrido, y también pues la realidad que hay en Gaza en estos momentos. Bueno, pues buenas tardes. Muchos y muchas de vosotras ya me habéis soportado alguna que otra vez, y agradecer nuevamente a la CUT el hecho de que crea que soy interesante para aportar algo, y en esta ocasión también querría agradecer la presencia de amigos de la Asociación de Vecinos de UDIB, del Casal, que si hablamos de internacionalismo, como decía Xavier, pues ellos sí que son un ejemplo de internacionalismo, bien entendido, desde la autogestión. Han sido, yo creo que, los grandes maestros de cómo se tiene que expresar la solidaridad, que la solidaridad se expresa repartiendo aquello que tienes y no dando aquello que te sobra. Y, por tanto, siempre un placer estar en Zaragoza con los compañeros de la CUT, pero estando vosotros, pues me va a permitir Xavier que le quite protagonismo, porque para mí es muy importante. Muchísimas gracias. Y sobre todo, muchísimas gracias por ser todos un ejemplo. Bien, voy a contradecir algo a Xavier, menos mal que llevamos muchos años compartiendo y somos amigos, porque cuando ha relatado los sitios donde he estado, no, hay sitios que no he estado, no es cierto, en Sudán no he estado. Lo que pasa es que somos conscientes de que la lucha de clases existe en todos sitios, y que el capitalismo, el imperialismo y el colonialismo a día de hoy se está, digamos que se está exponiendo sin margen de aprensión por ningún tipo, en el sentido de que no tienen vergüenza ninguna de exponerse desde su talante más bestia y más animal en los lugares donde él ha mencionado, ¿no? Y allí, lógicamente, también menciona a Sudán, porque para mí es importante también mencionarlo. Luego, quien crea que voy a hablar de mi experiencia vital en aquello que ha sido la misión hacia Gaza, pues lamento decirles que no lo voy a hacer, porque considero que los que hemos participado en la misión hemos sido 500 personas, pero que nosotros somos voceros, no somos los protagonistas,
y los protagonistas es el pueblo de Palestina en su globalidad y sobre todo aquellos que están padeciendo la represión, la muerte, el genocidio y por tanto el foco tiene que estar ahí. Decir o explicar nosotros desde nuestra versión individual de aquello que hemos padecido es aberrante, sería ridículo, entre otras cosas porque nosotros somos europeos, somos blancos, estábamos medio protegidos por la movilización en la calle, estábamos protegidos porque unos estados que se vieron interpelados por la gente que estaba en la calle tuvieron que posicionarse aunque no querían y por tanto tenemos ese privilegio de saber que más que bien estaremos tratados con una mínima corrección. Y si no ha sido así, que realmente no ha sido así y que evidentemente ha habido menosprecio, tratos vejatorios y malos tratos, ha sido una ínfima situación de lo que están padeciendo los compañeros y las compañeras palestinas en las prisiones israelíes. Por tanto, me vais a perdonar que no profundice en mi experiencia vital, porque considero que es irrelevante y que lo que os voy a explicar creo que tiene más contenido tanto político como social y a la vez es más importante. Me gustaría explicar, por ejemplo, por qué se ha gestado esto y cómo hemos llegado a esto. Y luego, si le parece bien al moderador, lo que haría sería hacer una intervención no excesivamente larga y que pudierais hablar y que pudierais preguntarme lo que queráis, porque creo que interlocutando vamos a ser más dinámicos y a la vez posibilita que el formato sea más agradable. Porque entre otras cosas llevo muchas charlas y me aburro de escucharme a mí mismo porque tampoco creo que sea tan interesante. De todo lo que ha sucedido, que creo que es importante todo lo que ha sucedido, y teniendo en cuenta que, por ejemplo, la Global Summit Flotilla ha sido una pieza más, no ha sido ni la única ni la más importante. O sea, las 500 personas que determinamos salir en una flotilla hacia Gaza hemos sido una pieza más del puzzle que nos ha permitido poner el foco de atención en lo que estaba pasando en Gaza. Y cuando digo que no hemos sido los únicos ni lo más importante, es porque nosotros en el mar no éramos nadie sin la gente presionando en tierra. Tan importante era una cosa como otra. Y sobre todo, acciones, por ejemplo, contra la vuelta, que fueron importantísimas, y la relevancia incluso internacional que tuvo. Y eso tiene relación a esta visión que cada vez se apodera más de la sociedad, de que por nosotros mismos podemos ganar cosas o nos salimos solos, ¿no? Ese individualismo extremo que a veces incluso se hace colectivo. Creer que se consiguen las cosas porque uno lo hace es absurdo. Si no hay un trabajo colectivo, comunitario, no somos absolutamente nada. La Global Summit Flotilla ha alcanzado unos propósitos y unos objetivos porque detrás ha habido muchísima gente trabajando en tierra, ha habido muchísima gente que ha estado saliendo a las calles, muchísima gente presionando a todos los estados que tenían participación en esta Global Flotilla. No olvidemos que habían cerca de 50 naciones distintas que tenían que sentirse interpeladas por esa acción y tantas otras acciones que fueron naciendo y provocando que hubiera un escenario donde a nosotros nos permitió estar muy arropados. Y ese arrope fue el que nos permitió, pues a día de hoy, seguramente estar más enteros de lo que el sionismo le hubiera gustado dejarnos. Pero eso es así. ¿Y cómo se llega a esta situación? Que yo creo que es la madre de todas las gestiones. La última vez que estuve aquí venía de la flotilla de Malta a principio de año. En la flotilla de Malta, ¿os acordáis que los sionistas tuvieron a bien bombardear nuestro barco en la misma noche que íbamos a subir en el transfer en aguas internacionales? Uno de los misiles fue al casco del barco y el otro fue al generador eléctrico, con lo cual nos utilizó para la marcha.
determinamos que teníamos que hacer algo y teníamos que hacer algo mucho más grande. Entonces se nos ocurrió ir al Cairo en lo que llamamos la Marcha Gaza. Y lo hicimos porque pretendíamos ir del Cairo a Rafah andando. La gran marcha, similar a la Marcha de la Sal o a tantas otras marchas que han existido en la humanidad por los derechos humanos y por la libertad de los pueblos. Allí, paradójicamente, nos desbordó la situación porque conseguimos colocar a 4.000 personas dispuestas a andar desde el Cairo hasta Rafah, que venían de todos los lugares del mundo. Y eso, hostia, nos congratuló muchísimo. Pero es que paralelamente la Sumut, el cowboy de Sumut del Magrib estaba trayendo 7.000 personas en autobuses cruzando cruzando Libia para añadirse a nuestra movilización. Paralelamente, desde Turquía bajaban 1.000 personas más. Y paralelamente la flotilla de la Libertad había hecho zarpar un barco, el Madeleine, que estaba llegando a las costas de Gaza. Es decir, por primera vez en la historia, de una acción confluyen las grandes coordinadoras palestinas a nivel mundial. Y eso fue increíble. Luego la represión de Al-Sisi en Egipto, la represión en Libia, con los compañeros que venían del Magrib, pues imposibilitó que nos encontrásemos porque nos dieron por pelo y nos deportaron. Sideral importante. Pero liberando a Saif, que es un gran amigo, compañero y la mente pensante de todas estas historietas, fue capturado, fue secuestrado y llevado a un espacio de tortura que tiene Egipto. Menos mal que lo teníamos monitorizado y pudimos dar señales de él. Y cuando fue liberado, lo llevaron lo deportaron a Roma, aunque él tiene pasaporte del Estado español, lo llevaron a Roma. Y cuando llega a Roma, nos llamó y nos dijo: oye, salir del Cairo y acercaros a Túnez, que tenemos que hablar. En el Cairo la situación estaba muy mal, porque la represión estaba aún siendo muy dura, y ya abandonamos toda la comitiva. Nosotros fuimos de los últimos y nos fuimos al Túnez. Y ahí en Túnez, cuando llegamos al aeropuerto, me recibe Saif, me abraza y me dice: Edu, ¿cómo ves meter 100 barcos en el Mediterráneo? Y yo digo: bien. Digo: ¿para cuándo? Me dice: para el 23 de agosto. Quedaba un mes y 3 semanas. Y digo: a ver. Y miré a la compañera, y miré más bien la compañera del sindicato, miré a Saif y le dije: ¿y qué sabemos los 3 de barcos? Nos mirábamos y dije: que flotan, ¿verdad? Y me dice: sí, ¿qué puede salir más? Vamos al lío. Vamos al lío. Con eso quiero decir que el compromiso hace mucho más que el conocimiento, y que cuando uno tiene claro que tiene que hacer las cosas, al final incluso salen. En esas reuniones de Túnez lo que se concretó fue que íbamos a hacer esa acción y que iba a haber la confluencia de las 4 grandes organizaciones que existen a día de hoy como coaliciones palestinas. Por un lado, la marcha a Gaza; por otro lado, lo que sería la Sumut Convoy del Magrib; la Freedom Flotilla de la Libertad. Si bien no actuaba como Freedom Flotilla, sí que muchísimas de las delegaciones de la Freedom actuaron con nosotros, e incluso se incorporó al final la Sumut Sunantara, que sería la parte asiática, que tuvo participación también importante, sobre todo en Malasia, a lo que hace referencia a Malasia. Entonces, decidimos que descentralizábamos las operativas en el Mediterráneo,
que íbamos a salir de Barcelona y que una vez saliendo de Barcelona pues íbamos a ir recogiendo a gente desde diferentes puntos del Mediterráneo. Túnez, Sicilia, Grecia y ya Gaza. Claro, las dificultades eran tremendas porque era hacer 1.700 millas náuticas, lo que son 3.000 kilómetros, y sin mucha experiencia por parte de muchos de los que estaban dispuestos a realizarla. Pero lo más importante era que esas 4 grandes coaliciones habían dejado atrás aquello que les suponía un problema para unirse para un propósito concreto. Y a la vez respondíamos a una petición de los compañeros gazatíes, de los compañeros de Gaza, que nos estaban diciendo: oye, no aportéis más dinero para comida y para agua, porque la comida se pudre y para lo único que nos sirve es para ver que está detrás de una frontera que no tenemos acceso, y para colmo de males, cuando hay punto de recepción, sirve para que nos sigan matando. Por tanto, intentar hacer algo que genere un problema político importante, que movilice a mucha gente, que abra las conciencias, que obligue a los medios de comunicación a romper el silencio en el que estamos, y a la vez que obligue a los gobernantes a tomar partido en algo que no quieren, como es nuestra situación. Lo intentamos en Egipto, vimos que la cosa pues había empezado bien, pero que teníamos que armarla más grande, y entonces decidimos el ir por mar, tal como os estoy explicando. Esto nos enseña 2 cosas. Como decía, si tienes convicción, tires adelante como sea. Y luego, que muchas veces estamos trabajando desde la discordia y la diferencia, no siendo conscientes de que hay situaciones que has de procurar trabajar con gente que no tienes ni puñetera ganas de ver o ni conoces, pero que es necesario por un propósito mayor. De los 500 que navegábamos, muchos no nos conocíamos de nada, absolutamente de nada. Imaginaros pasar 32 días de navegación con gente de su padre y su madre, que cada uno piensa lo mismo, hay piensa diferente, políticamente, teológicamente, socialmente, pero estábamos ahí por el propósito. No os voy a negar que hubo tensiones propias de un mar jodido, de un ámbito como un barco que es difícil, y de la imposibilidad de tener relación con gente afín porque era quien había. Pero que todo eso lo tienes que minimizar. El propósito es mucho más grande y así lo vivimos. Deciros que el propósito, creo que en este sentido sí que lo conseguimos. No llegamos a Gaza. Las intercepciones empezaron a las 90 millas y el último barco, el nuestro, acabó a las 69 millas interceptado, y el último velero fue interceptada a 24 millas de Gaza. Siendo el propósito llegar a Gaza, habían propósitos mayores, y esos propósitos mayores fue la cantidad de cobertura mediática que tuvimos a través de los medios de comunicación, que en 40 años de activismo que llevo jamás había sido tan bien tratado por ellos, porque jamás había tenido tantos minutos de radio, de televisión, de medios de comunicación, y aparte desde una empatía que a mí me parecía hasta tremenda, porque decía, me debo estar equivocando porque me tratan hasta bien. Y yo les agradecía, les decía, oye, os agradezco el trato que estáis dando a este conflicto, a este problema, a esta situación, y sobre todo a que podamos exponer el genocidio que está padeciendo Palestina. Pero haceros una reflexión, y la reflexión va mucho más allá. ¿Cómo puede ser que a día de hoy, porque 500 blancos o gente etnizada, pero que no dejamos de ser personas que
que somos, bueno, no afortunados, pero sí que privilegiados, con ciertos privilegios, que 500 así tengamos más horas de contenido mediático que 70.000 muertos. Es que es muy estúpido. Es muy estúpido que mi vida, que de golpe porrazo empieza a importar un montón de gente, tiene mucho más peso que 70.000 que ya han muerto. Y de todos los otros que van a morir. Y claro, tampoco sabían muy bien qué decirle, ¿no? Y la siguiente reflexión era mucho más profunda. Es decir, por favor, os pido, si vosotros hicierais vuestra faena desde el minuto 1, que era informar y denunciar sistemáticamente lo que está ocurriendo en Palestina, en toda Palestina y ahora en Gaza, a lo mejor ninguno de nosotros 500 tendríamos que ponernos en peligro para que vosotros hicierais vuestro trabajo, que es denunciar aquello que está sucediendo. Y lo mismo con los políticos. Los políticos no tienen que tener la presión de la gente en la calle para tener que hacer lo que realmente tendrían que hacer. Pero, por tanto, sacando de la ecuación los términos, nos demuestra que algo que constantemente esta cultura individualista, capitalista, nos está poniendo encima de la mesa, ¿para qué vas a hacer algo si nada cambia? Pues es mentira. Hay cosas que sí que cambian. Y cuando la gente ha salido a la calle y la gente ha presionado a sus gobiernos, los gobiernos han tenido que hacer cosas que no querían. Si este aprendizaje colectivo lo tuviéramos en todo y para todo, a lo mejor estaríamos llenando las calles por todo aquello que creemos que es justo. Y a lo mejor nos iría un poquito mejor de lo que nos está yendo. Y a la vez sirve para dar contenido a la gente. O sea, nos están educando en el individualismo, nos están educando en ver las series de Netflix o jugar en la Play en vez de salir a la calle para reclamar aquello que nos estamos quejando cada día. Nos están diciendo, no hagáis nada porque nada va a cambiar. Nada va a cambiar si no hacemos algo distinto. Nada va a cambiar si tú cada día en el bar cuando te tomas una copa estás quejándote de lo mal que está este mundo y no haces nada por cambiarlo. Nada va a cambiar si tú lo único que haces es quejarte, pero no participar activamente para ser protagonista de ese cambio. Y ahí es el mayor aprendizaje que sacamos colectivamente de todo esto. Nosotros en el barco teníamos cobertura de internet y alucinábamos de la capacidad de la gente en la calle de decir, hostia, lo que se está moviendo en todos sitios. Era maravilloso. Y era maravilloso y a la vez era muy frustrante. Porque decías, me cago en la leche. Y esto no puede salir antes, joder. ¿De verdad se tiene que poner gente en peligro para... ¿Tenemos que apretar tanto para que pase esto? ¿Realmente tiene que morir tanta gente para que la gente se indigne? ¿O con una sola muerte ya tendríamos que estar en la calle igual de indignados porque esto no podría ser tolerante? Y bueno, sé que os estoy pegando un chapón de cojones, que va más allá de lo que es propiamente a lo que vengo a hablar, pero para mí una cosa no es diferente de la otra. Para mí es muy importante que cuando nosotros hacemos las cosas no las hacemos por satisfacción personal. O sea, yo no me siento ni mejor, ni más guapo, ni más hostias por estar dando la cara en una acción. Lo hago por compromiso y lo hago porque creo que lo tengo que hacer, porque mis convicciones me llevan a eso. No es cuestión de figurar. Por ejemplo, a mí me parece estúpido cuando la gente, incluso para alentarte, te coge y te dice, qué valientes sois. No, qué cojones. No, eso es compromiso. Compromiso con tus ideas. Y no tenéis miedo. ¿Cómo que no tenemos miedo? Andamos acojonados todo el día. Que es que el único que no tiene miedo es el psicópata. Y nosotros no nos podemos permitir ser psicópatas. Ya tenemos suficientes patologías, pero la psicopatía no hace falta. Tenemos que estar cagados de miedo. Lo que pasa es que el miedo no te tiene que atenazar.
El miedo tiene que existir para saber hasta dónde arriesgas. Y si tu compromiso es arriesgar hasta ahí, ser coherente con tu compromiso. Y luego encima la palabra esa de sois héroes. No, Dios, no jodamos. Que cuando te dicen esto te lo dicen para bien, pero también habla mucho de cómo vemos nosotros la realidad. Porque muchos de lo que te lo dicen y te lo dicen para bien están alabándote por hacer algo que seguramente tenemos que estar haciendo todos cada día. Entonces, cuando hacemos excepciones y elevamos a los altares a según quién por hacer cosas que tendríamos que hacer todos, pues joder, también quiere decir que la sociedad anda un poco jodida, por no decir mucho. Por no decir mucho. Y bueno, y yo con eso cerraría mi chapa y dispuesto a que intervengáis, que me hagáis preguntas, incluso insolentes, que luego responderé lo que me dé la gana, y que creo que a través de la respuesta podemos ser bastante más ricos todos.